El pueblo ha hablado y yo le hago caso. Tal y como salió en las encuestas, efectivamente, esta semana queríais comenzarla con otro programa, otro episodio de la Guerra de las Rosas. Y yo os lo traigo de todo corazón, comenzando con el reinado del primer York en ostentar la corona inglesa. Se trataba del rey Eduardo IV de Inglaterra, pero también hablaremos de su esposa, la polémica, y hay quien considera femme fatal, Isabel Woodville, y de cómo esa relación inesperada, inapropiada, furtiva incluso, llegaría a significar una nueva guerra, pero no necesariamente una guerra entre los York y los Lancaster, sino quizás una guerra en el propio seno de los York, puesto que ¿quién había conseguido de verdad la corona para los York? No fue Ricardo de York, que fue asesinado y decapitado. No fue su hijo Eduardo de la March, que sí se convirtió en el rey, pero era muy joven en aquel momento. Fue el conde de Warwick, Richard Neville, The Kingmaker, aquel que consiguió el trono para su familia, para su facción. Y por tanto yo os pregunto, para que lo vayáis meditando, ¿cómo creéis que le sentó ver que la compañera de su majestad no era una mujer que él había elegido, sino una plebeya con 2 hijos, que además había estado casada con un partidario de sus enemigos, de los Lancaster, de aquella familia a la que habían echado del trono? Pues bien, de eso vamos a hablar hoy. Y no cantéis victoria, porque eso sí, el viernes vamos a cambiar totalmente el tercio, os lo voy avisando, de manera que vamos a comenzar. Después de vencer en la batalla de Taunton, una victoria que ha pasado a la historia como de las más caras de Inglaterra, Eduardo de la March, miembro de la Casa de York, se convirtió en el rey Eduardo IV de Inglaterra, miembro, teóricamente, de la dinastía Plantagenet. Eduardo tenía 19 años en aquel momento, y después de que la muerte de su padre hubiera traumatizado a buena parte de la familia y de la facción yorkista, recordemos que Ricardo de York había sido asesinado en la batalla de Wakefield un año antes y su cabeza había sido decapitada y expuesta en las murallas de la ciudad de York, pues ahora Eduardo tenía el deber de ocuparse de toda la familia y de los aliados de la misma. Eso incluía tanto proteger a su madre, Cecily Neville, duquesa viuda de York, y de sus hermanos pequeños, de entre los que destacaban los 2 varones que aún quedaban con vida, Jorge y Ricardo, en aquel momento pequeños niños. Con lo que, lejos de lo que podría parecer, el trabajo no había hecho más que comenzar. El reinado de Eduardo se abría paso con un montón de desafíos, de entre los que destacaban tener que reconstruir a un reino que había sido azotado por una guerra civil, recompensar a sus aliados, castigar de forma justa a aquellos que se habían opuesto a su ascenso, terminar de asentar una nueva dinastía en el trono y, lo más importante de todo, que era ser visto como un rey legítimo por todas las facciones del reino, tanto los yorkistas como los aliados de Lancaster. Puesto que, tal y como acabamos de explicar el programa pasado, después de la batalla de Taunton, tanto la reina Margarita de Anjou como su esposo, el legítimo rey Lancaster, Enrique VI, se habían marchado al exilio y estaban escondidos, en un principio, en Escocia, aunque, de esto hablaremos más tarde. Por ahora, cabe señalar que Eduardo comenzó por solucionar lo más simple de todo. ¿Cómo demostraba que era un heredero legítimo a la corona? Bueno, en un principio tenían el acta de acuerdo que había firmado el rey Enrique VI junto a su padre, Ricardo de York, un año antes, y que designaba que la línea de los yorkistas eran, por decisión del rey, los legítimos herederos. Sin embargo, especialmente los que habían apoyado tanto a la reina Margarita de Anjou y al hijo que ésta había tenido con el rey Lancaster, Eduardo de Westminster, no terminaban de creerse ese tratado, puesto que pensaban que el padre del nuevo rey, de Eduardo IV, lo había obtenido únicamente presionando y encerrando al viejo rey Lancaster. Vamos, que todo había sido una simple patraña de los York para robar la corona inglesa, por lo que Eduardo IV, nada más ser coronado, ordenará una curiosísima recopilación de su árbol genealógico,
Decorado con muchos colores, con oro y con adornos bastante bellos, se encargará un trabajo donde se buscarán a todos los ancestros de Eduardo IV, remontándose ni más ni menos que hasta los mismísimos Adán y Eva o Noé, entre otros, el del Arca. Una tradición muy curiosa la de relacionar los antepasados de la realeza con los personajes bíblicos, pero así es como era. Y Eduardo, lejos de querer designarse únicamente como una persona con derechos al trono inglés, ordenó que también se incluyesen en dicho documento los derechos que tenía por familia para con el reino de Francia y, mirad qué curioso, para con el reino de Castilla, puesto que la casa de Trastámara y la anterior casa de Borgoña habían estado muy relacionados con la dinastía inglesa desde hacía bastante tiempo, desde el siglo XII más o menos. Habían habido varios matrimonios entre esas familias. Pero cuidado porque, como siempre, esto no significa que Eduardo, literalmente, quisiera reclamar el trono de Castilla o el trono de Francia. Quizás el de Francia, bueno, acababa de terminar la Guerra de los 100 años y ya habían visto los ingleses que mejor no meterse ahí. Pero sí que quería dejar claro que, como descendiente que era, también tenía su parte de derechos o que tenía una cantidad de sangre azul que afectaba a todos los países de Europa. La pregunta del millón, ¿esto dio resultado? Pues la respuesta estaría entre un sí, un no. Digamos que sorprendentemente y contra todo pronóstico, Eduardo consiguió asentar su gobierno. Y como os digo, eso nos llevaría al siguiente problema que se ocupó de resolver, el de beneficiar a todos los que le habían sido leales, comenzando principalmente por los Neville y por los Bourchier, pero también terminaría afectando a los Stanley y a otras familias yorquistas que habían estado siempre al lado de Eduardo y antes que él al lado de su padre. Así, Thomas Bourchier, el arzobispo de Canterbury, fue el encargado de coronar al rey Eduardo cuando se hizo con el poder. Asimismo, permitió que su primo hermano y más leal aliado, Richard Neville, el conde de Warwick, siguiese manteniendo la capitanía de Calais, pero también se le fueron entregando una serie de títulos que le permitieron convertirse en la fuerza más importante a nivel militar y nobiliario de Inglaterra solo después de la corona, ostentando muchos territorios en la zona norte del reino, como había sido ya en el pasado, pero ahora quedándose con muchas tierras que habían pertenecido a la familia rival de los Neville en el norte, es decir, la familia de los Percy, parientes de los señores de Northumberland. Y asimismo, Warwick, que tenía 2 niñas, 2 hijas, Isabel y Anna Neville, quedarían como posibles candidatas a casarse con miembros de la familia de York, entroncando así una vez más las relaciones sanguíneas entre los York y los Neville. Digamos que sería una forma de acercar a Warwick todavía más al poder. Y no en vano, porque en los primeros años de gobierno de Eduardo quedó bastante claro que, si bien el rey era una figura alta, medía casi 1,90 m, alegre, amable y con una memoria muy aguda para darse cuenta y acordarse de los problemas que tenían unos con otros o de las amistades o de lo que los preocupaba, pues Eduardo también tenía muchos defectos y quien estaba para paliar esos defectos, dar una buena imagen a nivel internacional y para hacer las veces de maestro o profesor de su majestad, el conde de Warwick. Vamos a señalar una cosa, a pesar de que Eduardo y Richard eran primos hermanos, se llevaban 19 años. Richard de Warwick era bastante mayor que Eduardo. Y Eduardo, bueno, como os digo, era un muchacho que, si bien ya había demostrado su valía en el campo de batalla, se había educado como un noble de la época y tenía muy buen gusto para vestir y para celebrar fiestas, también era un joven adolescente que se había encontrado la corona prácticamente de casualidad y que estaba aprendiendo a gobernar sobre la marcha. ¿Qué es lo que un muchacho en esa edad más quiere? Pues por encima de la fiesta, por encima de las armas, de los privilegios y de todo esto, las mujeres. Eduardo tenía muchísimas amantes y eso era un problema para Warwick, porque, entre otros factores, era el encargado de negociar con otros países para buscarle una esposa apropiada a Eduardo. Y esto es curioso, porque normalmente los matrimonios políticos
se acordaban únicamente con motivos de interés mutuo para las familias y para los reinos. Nunca se pensaba o se ponía demasiada atención en cómo era el candidato en cuestión. Pero en este caso estaba la dificultad de que Eduardo era un usurpador y era el hijo de un traidor que había sido ejecutado en batalla. Por tanto, digamos que no todas las familias nobiliarias, no todas las familias reales europeas verían con buenos ojos casar a una de sus princesas y arriesgar su vida para desposarla con un candidato que todavía no sabían si sobreviviría, si aguantaría, si no aguantaría, porque, como os digo, tanto la ex reina Margarita de Anjou como su esposo, el ya destronado Enrique VI y el hijo de ambos, seguían por ahí. ¿Todo esto qué hacía? Pues hacía que no fuese suficiente con beneficiar a aquellos que habían ayudado a Eduardo a conseguir la corona y castigar a los que se habían opuesto a su reinado. No, Eduardo tenía que hacer algo mucho más atrevido. Tenía que aprender a perdonar, a ser magnánimo, a demostrar, como os decía, que podía ser un buen rey para todos, fuesen de la facción que fuesen, un intento de concordia entre todas las partes. A fin de cuentas, Enrique VI no había sido un buen rey, pero tampoco había sido un tirano, tampoco había destacado por ser un rey sanguinario, cruel o maligno, simplemente un hombre enfermo que casi daba hasta pena en la época y que además era muy religioso, con lo que eso a ojos de la Iglesia quedaba bien. De manera que Eduardo comenzaría también a ir poco a poco perdonando a algunas personas que habían estado de parte de los Lancaster durante la guerra y a intentar reintroducirlas en la vida de la sociedad, en la vida de la corte. El ejemplo más llamativo dentro de esto es uno de los favoritos de la reina Margarita de Anjou, que había caído en la batalla de Taunton y que digamos que había terminado por cosas de la vida, por azares del destino, siendo capturado y llevado a Londres. Se trataba del duque de Somerset, aquel que había visto a su padre fallecer en San Albano. El duque de Somerset fue en un principio recluido, pero Eduardo terminaría liberándolo entre el año 1461 y 1462. Y dicen que poco a poco le fue demostrando su amistad, su apoyo, su cercanía, y que incluso le llegaría a ofrecer en varias ocasiones que compartiesen la caza, que compartiesen la cena, que compartiesen a las amantes, de todo. Le ofreció de todo, y Somerset terminaría aceptando y aliándose con el nuevo rey, aceptando a Eduardo IV. ¿Qué ocurre? Pues que Somerset era uno de los principales miembros de la familia Bothorn y también de la facción rival, es decir, de los Lancaster, por lo que si Somerset era perdonado y se le permitía recuperar todos sus títulos y tierras, tal vez le seguirían muchos más miembros de esa facción y se unían a Eduardo y se unían al nuevo orden yorkista. Y la estrategia funcionó durante un tiempo, pero solo un año, puesto que llegados al año 1463, 1464, el duque de Somerset decidió marcharse al norte, acudiendo a la llamada de su verdadero señor, puesto que Enrique VI, y más importante todavía, su Majestad la Reina Margarita de Anjou, habían organizado una pequeña expedición, que hay quien lo llama invasión, de Inglaterra viniendo desde el norte, es decir, siendo ayudados y apoyados por los escoceses, cuya reina regente, María de Weldres, tenía la corona escocesa en sus manos hasta que su hijo fuese lo bastante mayor para reinar y por lo visto era una mujer que había simpatizado bastante con los Lancaster y concretamente, como no podía ser de otro modo, con Margarita de Anjou. Así, los escoceses, ayudando a los de Lancaster, se introdujeron en la zona norte de Inglaterra, afectando en buena medida a los castillos que habían pertenecido a los Percy o los Northumberland y también a los que ahora pertenecían a la casa de Warwick. Vamos, un auténtico escándalo y Somerset fue directo a meterse en ese escándalo queriendo ayudar a su rey y a su legítima y amada reina, con la cual había tenido una relación muy cercana, al igual que su padre, por otra parte. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, el conde de Warwick corrió detrás de ellos y se enfrentó en el norte, asediando castillos, ciudades, reduciéndolas a cenizas y reventando a cañonazos más de un muro, podríamos decir.
todo con tal de terminar con las últimas facciones de Lancaster que quedaban en pie, con los últimos rebeldes. El conde de Warwick era un hombre muy inteligente y un político bastante astuto, con lo que consiguió repeler toda esta invasión y consiguió hacer que los reyes se marcharan. Por una parte, Enrique VI volvió a quedarse en un punto intermedio entre Escocia y los refugios que le querían dar sus partidarios en el norte de Inglaterra, a veces escondido en cabañas, a veces escondido en castillos, por lo que dicen, mientras que su esposa, la reina Margarita de Anjou, tomó al hijo de ambos, Eduardo de Westminster, como os decía, que ya comenzaba a ser un adolescente un poquito más mayor, bueno, un niño relativamente mayor, y se marchó con él a Francia, donde tenía, por supuesto, la ayuda de su familia, que le permitieron quedarse en un castillo un poquito al este de París, unos 20 kilómetros al este de París, si no me equivoco, acompañada siempre de una pequeña corte. Warwick debió de pensar que se habían acabado la mayoría de sus problemas, puesto que Eduardo ya había argumentado su legitimidad. Eduardo ya había vencido a lo último que quedaba de la resistencia de Lancaster, y en su intento por demostrar el perdón y por demostrar la concordia para con aquellos que se habían opuesto a su corona, pues oye, le habían traicionado estos. ¿Qué culpa tenía Eduardo? Eduardo había demostrado ser un buen rey, habían sido los otros los que habían decidido ir a atacarle y había sido Somerset el que le había engañado. Por tanto, Eduardo no tenía nada por lo que pedir perdón. Todo parecía bastante claro, bastante sencillo, y ahora Warwick, que una vez más había salvado al rey, se sentía como el hombre más fuerte del reino. De hecho, se empezó a decir a raíz de todo esto, por las cortes europeas, las malas lenguas, que Inglaterra tenía dos reyes. Uno se llamaba Richard Neville y del otro no recordaban el nombre. Una broma de bastante mal gusto que mientras que a Eduardo le enfadaba, a Warwick le encantaba, porque además, cuando había que negociar, como os decía, con otros países, Warwick era el encargado, y así es como, llegados al año 1464, Eduardo envía a Warwick a negociar el posible matrimonio. Negociarán con dos potencias principales. Por una parte, el Estado borgoñón, gobernado por la familia de María de Borgoña, como os decía, bueno, en aquel momento por Felipe el Bueno, el abuelo de María de Borgoña, la madre de Felipe el Hermoso, y por otra parte, con los franceses, los eternos enemigos de los ingleses, pero al mismo tiempo aquellos con los que más parentesco habían tenido hasta la fecha. No en vano, como ya os conté en su día, los Plantagenet eran una dinastía de origen francés. Pero es que no solo se quedaban aquí los motivos a favor de entablar una relación de matrimonio con los franceses, puesto que, si conseguían que el nuevo rey, Luis XI de Valois, entregase a una mujer de su familia en matrimonio a Eduardo, pues sería una forma de disuadir a los franceses de que volviesen a apoyar a Margarita de Anjou, que como os digo ya estaba en tierras francesas, para volver a alzarse contra los ingleses. Digamos que podría ser una barrera de seguridad que impidiese posibles futuras intromisiones en suelo inglés. Tengamos en cuenta que después de una guerra civil no es que el país esté en sus mejores condiciones para enfrentarse a una nueva guerra contra otro país vecino del continente. Sin embargo, volvemos al problema, porque si bien todo eso era cierto para con los franceses, los borgoñones habían sido tradicionales aliados de los ingleses y toda la élite comercial y burguesa, tanto de Londres como de las zonas de Borgoña, estarían encantadas de que emparentasen esas dos familias, de que se aliaran de nuevo. Pero el problema estaba en que si se aliaban los ingleses con los franceses o con los borgoñones, no podían aliarse con el otro. Digamos que la tríada Inglaterra, Borgoña y Francia era complicada. Tenían una relación muy extraña porque todos eran parientes, pero al mismo tiempo había intereses contrapuestos. Digamos que si dos estaban juntos no podían estar con el otro. Tenían que echar a uno sí o sí de esa tríada. ¿Y por qué os estoy contando todo esto? Pues porque había división entre las filas. Parece ser que Eduardo prefería entablar una relación más cercana con los borgoñones, mientras que, como siempre, Warwick, mucho más experimentado, mucho más cauto y además capitán de Calais, la zona francesa que seguía perteneciendo a los ingleses, creía que era mejor hablar con los franceses. Por lo que,
A fin de cuentas, termina imponiéndose como siempre la opinión de Warwick, quien insiste a Eduardo en que se dedique a sus placeres, a sus amantes, a su juego, a su bebida, a su todo, y él se ocupará de organizar ese pequeño detalle de política exterior que además podrá entregarle a Eduardo aquello que le faltaba para gobernar, un heredero que se quedase con todas las tierras cuando Eduardo falleciese. De ese modo, Warwick consigue que el rey Luis XI de Francia le entregue en mano, en matrimonio, a su cuñada, Bona de Saboya, una noble de la que se decía era muy hermosa y debía de ser la candidata idónea para el matrimonio con Eduardo, en frente de cualquier otra opción que ofreciesen tanto los borgoñones como el resto de naciones europeas, las cuales ya habían ofrecido a Eduardo a la reina escocesa, la reina regente María Güeldres, la amiga de Margarita de Anjou, o a la infanta de Castilla, Isabel. Spoiler, nuestra Isabel, Isabel la Católica, pues se la querían entregar el matrimonio a Eduardo, se planteó en su momento. ¿Pero qué ocurrió? Pues que por una parte Isabel era bastante pequeña y tenían otros planes en mente para ella. Y luego, por otro lado, la reina escocesa tenía peor fama en cuestiones amatorias que Eduardo, por lo que Bona era ideal, Bona era perfecta y a Warwick le encantaba porque en apariencia, por lo que se decía, era una mujer muy dócil. Por tanto, no se metería para nada en cuestiones de Estado como lo había hecho Margarita de Anjou en su día. Y por eso, en el año 1464, en septiembre, a finales de verano, por supuesto, se reúnen en la abadía de Reading todos los miembros del consejo y la mayor parte de lores y ladies de la corte, todos para escuchar a Eduardo y ver, pues, qué noticia tenía que darles. Obviamente se esperaba que Eduardo anunciase su matrimonio, su futuro matrimonio, con Bona de Saboya y se le encomendara a Warwick que fuese hasta Francia para traer a la novia y ultimar los detalles del matrimonio. Sin embargo, Eduardo sorprendió a todos, para sorpresa de nadie y para sorpresa de todos al mismo tiempo, llevando consigo a una mujer que sí, era su amante, se sabía que eran amantes, pero se esperaba que se quedara ahí. Se esperaba que se quedase allí y que no fuese nada más. Pero inevitablemente terminó siendo algo más. Eduardo le dijo a toda su corte que no podía casarse con la princesa saboyana porque ya estaba casado desde hacía meses con una mujer de origen inglés, y peor aún, de origen plebeyo, y peor aún, de familia que había apoyado a los Lancaster desde el minuto uno, y peor aún, de una familia que había humillado a la casa real años atrás. Su nueva esposa se llamaba Isabel Goodwill, y si queréis saber más sobre ella, os animo a que os quedéis a escuchar. Isabel Goodwill era la hija de un matrimonio muy extraño. Sus padres se llamaban Richard Goodwill, primer lord de Rivers, y su madre, Jaqueta de Luxemburgo. Quizás ese apelativo de Luxemburgo lo sepamos ubicar mejor que el término Rivers, y no es para menos, puesto que Jaqueta, la madre de Isabel, había sido una de las mujeres de más categoría dentro de la zona del estado borgoñón y dentro de la corte inglesa hasta que comenzó la Guerra de las Dos Rosas. ¿El motivo por el que esto había sido así? Veréis. Vamos a retomar un poquito lo que vimos en el segundo programa de la Guerra de las Rosas. Veréis, el ahora ex-rey Enrique VI de Lancaster había ascendido al trono siendo un bebé, por lo que requirió de una regencia que se ocupase del gobierno durante los primeros años de su vida. Pues bien, dentro de ese consejo de regencia que se formó, había una figura que sobresalía sobre todas las demás. Se trataba de su tío, el duque de Bedford, un hombre que había demostrado ser un héroe de guerra y el pilar fundamental que había sostenido los derechos del rey Enrique y de los ingleses al trono de Francia durante la minoría de edad de este rey. ¿Qué ocurre? El duque de Bedford había estado casado con Jaqueta de Luxemburgo y deberían haber tenido hijos, pero no fue el caso. Cuando falleció de forma más o menos imprevista, el duque de Bedford dejó viuda a Jaqueta
y dejó a los ingleses viudos de esperanza sobre qué ocurriría con los territorios franceses que pertenecían a la familia real inglesa. Y efectivamente, la muerte del duque de Bedford significó el declive prácticamente continuado y definitivo de los ingleses en las campañas francesas y el completo desastre de la Guerra de los 100 años. Pero bueno, a lo que vamos, esto es para ubicaros a Jaqueta como tía, digamos, tía política del rey Enrique VI. ¿Qué ocurre? Pues que cuando Jaqueta se queda viuda a una edad muy joven, muy temprana, Jaqueta tiene varios problemas. Por una parte, Jaqueta no es inglesa, es decir, Jaqueta no tiene nada que ver con los ingleses, pero está atada a ellos ahora por familia, por matrimonio, para siempre, por lo que no puede volver a casa de su familia, por lo que tampoco puede casarse sin el permiso de su majestad, sin el permiso de un rey que entonces es un niño y está bajo un consejo de regencia. De manera que Jaqueta se queda una temporada bastante sola. ¿Y quién tiene cerca de ella? ¿Quién le hace compañía? Pues ni más ni menos que no se sabe a ciencia cierta si es el hijo o es en persona el chambelán de su difunto esposo, llamado Richard Woodville. Dios sabe cómo o por qué, a veces los caminos del Señor son misteriosos, Jaqueta y Richard se enamoraron y se casaron en secreto, a espaldas de la nobleza y a espaldas de su majestad. Sin embargo, como suele pasar en esta época, es difícil mantener en silencio un matrimonio secreto por mucho tiempo. Las teorías no se ponen de acuerdo sobre cómo se descubrió que Jaqueta y Richard se habían casado, pero parece ser que el nacimiento de la pequeña Isabel Woodville podría haber llamado a la sospecha, por lo que, en resumen, toda la corte se enteró. Fue un escándalo en su época y a pesar de que habían pasado unos años, el rey Enrique VI ya era rey y era un hombre piadoso, pues decidió multar a la pareja. Sin embargo, esa multa, que podría haberles costado la cabeza prácticamente, terminó revertiéndose y decidieron indultarlos a ambos y permitirles que viviesen en compañía de su hija y los hijos que siguiesen teniendo en sus tierras sin ningún problema. Richard, como os digo, era el primer lord de Rivers, por lo que, bueno, los Woodville habían ascendido en la escala social gracias a Jaqueta, pero seguían sin ser vistos como el mejor partido de Inglaterra, porque su ascenso social se había debido a un matrimonio escandaloso, y es que ni siquiera la amistad de Jaqueta con la nueva reina Margarita de Anjou, nueva reina por aquel entonces, impidió que el escándalo se extendiera, por lo que los Woodville se habían mantenido un poquito alejados del poder durante unos años y en la tranquilidad de su tierra habían tenido a sus hijos, a sus 12 hijos, o 10, 12 hijos, un montón de niños habían tenido, por lo que vemos que se gustaban bastante entre ellos. ¿Qué ocurrió? Pues que en el año 1455 empieza la Guerra de las Dos Rosas y en ese momento los Woodville deciden estar de parte del rey Enrique VI, porque ellos lo eran todo gracias a la casa de Lancaster y porque en aquel momento todo el país había apoyado a la hora de la verdad a la casa de Lancaster. Eran los reyes legítimos, lo más obvio era estar de su parte. Por eso, los Rivers, junto con el hijo mayor de la pareja, Anthony, el hijo varón más mayor, habían luchado en varias batallas de la guerra, la más representativa, la batalla de Taunton, que significó la pérdida total del trono para los Lancaster y el ascenso definitivo de Eduardo IV de York, como rey. Pero claro, esta es la historia de Lord y Lady Rivers. Mientras tanto, ¿qué le ocurría a Isabel? Ella, como la hija primogénita de la familia, habría tenido algún tipo de responsabilidad. Cabe pensar eso, ¿no? Pues efectivamente, Isabel estaba casada. Su marido se llamaba Juan Grey de Groby, barón de Ferrers de Groby. Y aunque era un noble de segunda fila, el caso es que Isabel y él tuvieron un matrimonio bastante estable. No se sabe mucho, a excepción de que tuvieron 2 hijos, un muchacho llamado Thomas y otro llamado Richard, 2 varones, lo cual se podía considerar como una muy buena señal. Significaba que la baronía iba a tener una sucesión asegurada. Isabel había cumplido a muy pronta edad como esposa y como madre, salvo por un pequeño detalle, y es que Lord Ferrers falleció en la segunda batalla de San Albano, en el año 1461. Como podemos suponer,
entre esa desgracia personal para Isabel y la desgracia en la que habían caído sus padres, pues la joven dama tuvo que solicitar ayuda y pedir clemencia. ¿Y a quién se la iba a pedir? Pues a su majestad, a Eduardo IV de York. Pero ¿cómo iba a acceder hasta él? Pues era relativamente fácil. Eduardo, como os he dicho al principio, tenía debilidad por las mujeres hermosas y además tenía un chambelán que era bastante amigo, por lo que se dice, de la familia de Isabel. Se trataba de un hombre llamado Lord Hastings y cuenta la historia, hay teorías, pero una de ellas habla sobre que Isabel Woodville fue a hablar con Lord Hastings, le expuso la situación de su familia, que después de acabada la guerra estaba bastante mal, y le solicitó clemencia y le solicitó hablar con su majestad y pedírselo en persona, que los perdonase, que no les quitase sus títulos ni sus tierras, porque encima algunas tierras parece ser que las quería el conde de Warwick, por lo que parece ser que una posibilidad es que se conociesen así y que el flechazo fuera instantáneo, si lo queremos llamar flechazo. Es poco probable que Isabel ambicionase la corona de Inglaterra ya desde el minuto uno, puesto que, como os digo también, Eduardo había tenido innumerables amantes, era ampliamente conocido por eso en toda Europa. Y además, Isabel era una plebeya. Sin embargo, a veces los milagros ocurren, a veces los cuentos de hadas suceden, y por mucho que le busquemos explicaciones secundarias sobre que Eduardo quiso dar ejemplo sobre cómo podía perdonar a sus enemigos hasta el punto de desposarse con uno de ellos, es poco probable que el matrimonio entre Isabel y Eduardo fuese motivado por muchas más cosas aparte del amor. Sí que es verdad, como os digo, que Isabel había tenido 2 varones y Eduardo buscaba desesperado tener un hijo varón, él y todos los nobles que le habían ayudado. Por lo que finalmente se casaron, como os digo. No se sabe ciencia cierta dónde, pero se cree que fue en casa de la familia de Isabel, en la casa de los Woodville, y que la madre de la nueva reina, Jaqueta de Luxemburgo, fue una de las testigos de la boda. Con todo, eso no impidió que se generase una hecatombe en el reino cuando se hizo pública la relación y el matrimonio, puesto que, vamos a ver, acababan de pasar 2 batallas bastante importantes y acababan de sofocar las rebeliones en el norte, las batallas de Herglade Moor y la batalla de Hexham, ambas 2 ocurridas en el mismo año, unos meses antes de que Eduardo presentase a Isabel en sociedad. Por tanto, es más que probable que en ese momento ya estuvieran casados. Y las amenazas, por tanto, seguían presentes. Pero oye, poco se pudo decir al respecto. El caso es que por mucho que el conde de Warwick se rebeló contra esa decisión de Eduardo, no le gustaba que su protegido tomase decisiones a sus espaldas, Isabel fue coronada como reina en mayo de 1465 en la abadía de Westminster. Fue coronada por todo lo alto en una ceremonia que se considera bastante juvenil, puesto que la mayor parte de personas que fueron invitadas al posterior banquete eran hijos, herederos de las casas nobles que habían fallecido o que se habían enfrentado en las guerras de los años anteriores. De manera que, digamos que, oye, había muerto mucha gente y eso implicaba que las nuevas generaciones ascendiesen en la escala social. Y bueno, se habla de que fue una fiesta por todo lo alto. Se habla de actores vestidos de ángeles cantando alabanzas a la reina. Se habla de que los puentes de Londres se tiñeron de colores. Y se habla de que la gente salió corriendo a recibir a la reina. Todo un espectáculo. Color, luz, música, belleza, gente muy joven y a sus espaldas también muchísimas parejas nuevas. Como ya os digo, Isabel tenía un total de 10 hermanos o 11 hermanos, 10 o 11. Y por supuesto, el hecho de que Isabel ahora fuese la nueva reina de Inglaterra les daba un lugar preeminente en la corte. Por eso, tanto Isabel como su madre Jaqueta, de mutuo acuerdo con el rey Eduardo, estuvieron dispuestos a buscar matrimonios para todos los hermanos y hermanas de Isabel, y también para los primos, y también posibilidades para los 2 hijos de Isabel, es decir, Thomas y Richard Grey. En este punto de la historia, las anécdotas se cuentan a pares, puesto que, como bien os digo, tantísimos herederos nobles que estaban ascendiendo en aquel momento, porque sus padres habían muerto en las batallas de años anteriores, junto con tantas hermanas pequeñitas, jóvenes, como tenía Isabel Woodville,
implicó que de repente los Woodville, los Rivers, pasaron de no ser nada a ser una de las familias más importantes y con mayores redes de contacto de Inglaterra. Primero porque eran un montón y segundo porque la hija primogénita era la reina de Inglaterra y para colmo una reina que pronto empezó a dar herederos. Sin embargo, dar un varón le costó un poquito. Primero vinieron al mundo 2 niñas, la mayor de las cuales fue bautizada con el nombre de Isabel, al igual que su madre, y sería apodada como Isabel de York. Pero ¿sabéis una curiosidad sobre esta niña? En un futuro, no muy lejano, sería la madre ni más ni menos que de Enrique VIII. Sin embargo, en este momento de la historia, en el año 1465, no era más que un bebé que era bautizado en Londres, teniendo como madrinas, por un lado, a su abuela materna, Jaqueta de Luxemburgo, por otro lado, a su abuela paterna, Cecily Neville, y por otro lado, teniendo como padrino al primo de su majestad, el conde de Warwick, que, bueno, no se sabe qué pensaba ni de la niña ni del bautizo, pero se sabe a ciencia cierta que pronto comenzó a ver en Isabel a una auténtica enemiga. El conde de Warwick odiaba a la nueva reina, la consideraba arrogante, estúpida, demasiado manipuladora, altanera y con ambiciones de poder. También hay que decirlo, Warwick también quería poder y por eso le molestaba tanto que Eduardo se hubiese casado con Isabel a sus espaldas. Para colmo, Warwick había quedado fatal delante de los ingleses, que ahora consideraban que el conde, que además era el capitán de Calais, tenía la capitanía de Calais, no era tan de fiar como esperaban. De manera que podríamos decir que Warwick le guardaba cierto rencor a Eduardo, un rencor que se amplificó cuando Isabel decidió que hermanos suyos se casarían con parientes, con gente cercana a los Neville, siendo los 2 ejemplos más llamativos su hermana Catalina, una niña pequeña de 7 años que se casó con el heredero del duque de Buckingham. El duque de Buckingham no era un Neville, pero sí, en generaciones anteriores, los Buckingham habían emparentado muchas veces con los Neville. Y luego estaba el caso más escandaloso de todos y que este sí que cabreó mucho a la corte. Pues Isabel tenía varios hermanos varones y uno de ellos, llamado Juan, tenía 19 años cuando se concertó su matrimonio con Catherine Neville, la duquesa viuda de Norfolk. ¿Y por qué fue escandaloso esto? Pues porque la duquesa viuda tenía más de 60 años. Más de 60 años que implicaban una ausencia total de herederos, que implicaban que los cronistas de la época sacaran cantares y canciones de risa hablando de que una duquesa se casaría con más de 80 años, y que desde luego implicaba que un Woodville terminaría heredando o terminaría tomando el patrimonio de los Norfolk y parte de la herencia de los Neville, de manera que esto molestaba mucho, y molestaba más que el rey lo hubiese permitido y favorecido. Era una afrenta total a los Neville y un intento por parte de la reina y su madre de acaparar o de atrapar el patrimonio que les pertenecía a los Neville. Por supuesto, Warwick jamás olvidaría esto, así como tampoco olvidaría que de repente su majestad Eduardo dijera que no le interesaba tanto que las hijas de Warwick, Isabel y Ana Neville, se casaran con sus hermanos Jorge, duque de Clarence, y Ricardo, duque de Gloucester. De repente es como si los Warwick comenzaran a ver que su influencia en la corte se diluía poco a poco en favor de la nueva casa de los Woodville. Y por supuesto, en Inglaterra, teniendo en cuenta el panorama del que venían, eso solo podía significar más diversidad de casas reinantes, más diversidad de casas que ostentaban el poder. Y históricamente eso acababa en guerra y armas. De manera que la cosa no pintaba muy bien. Sin embargo, en estos años que sucedieron al matrimonio entre Eduardo e Isabel, Warwick realizó 2 últimos trabajos importantes para la nobleza, para la corona. El primero y más importante fue el de atrapar al antiguo rey, al rey usurpado, Enrique VI, que después de la batalla de Hexham y de que hubiesen asesinado a su gran aliado Somerset, aquel a quien Eduardo perdonó y que después le dio la espalda para volver con su antiguo señor, se estaba refugiando en distintas casas del norte. Por eso, Warwick fue a por él, para evitar que volviesen a utilizar al pobre Enrique VI como un posible intento o títere de su mujer para recuperar el trono.
Lo encontraron, lo atraparon, lo enviaron a Londres y lo encerraron en la Torre de Londres, la mítica y temida Torre de Londres. No lo tenían como un preso normal, tampoco lo asesinaron como había ocurrido con otros reyes apartados de la corona. En este caso, Enrique, como era visto como un pobre hombre más que como un mal rey o como un rey demasiado peligroso, simplemente lo tuvieron ahí encerrado en una cámara, de cuando en cuando le regalaban joyas, le regalaban trajes, le permitían rezar, le daban comida más o menos decente por lo que dicen y le permitían recibir visitas de viejos amigos. Se consideró como un acto de misericordia en su momento, pero bueno, digamos que teniendo en cuenta cómo estaba la situación con Warwick, tarde o temprano Eduardo se arrepentiría de haber tomado la decisión de perdonar la vida del pobre Enrique VI, al cual, por cierto, su mujer, Margarita d'Anjou, buscaba desde Francia y quería conseguir llegar hasta él. Ese fue el penúltimo trabajo que Warwick hizo para Eduardo en esta época. El último fue el más duro para su persona, y es que todavía estaba sobre la mesa la cuestión de política exterior. ¿Por qué potencia europea se iban a decantar los ingleses? ¿Iban a mantener los tratos comerciales con Borgoña? ¿O iban a volver a relacionarse con los franceses? Por supuesto, Warwick siempre abogó por acercarse a Francia, mientras que Eduardo prefería, notoriamente, a los borgoñones, porque eran mucho más ricos, porque compartían el gusto por la arquitectura, por la ropa, por el arte. Los borgoñones estaban muy de moda en aquella época, ¿de acuerdo? El gótico borgoñón, que precedería al renacimiento borgoñón, las pinturas de Van Eyck y toda esta cuadrilla. En una situación como esta, Warwick intentó acercarse de nuevo a los franceses, pero Eduardo, de nuevo, volvió a dejar en ridículo a su primo, amigo y consejero, porque pactó un matrimonio entre una de sus hermanas, Margarita de York, con el heredero al trono borgoñón, Carlos, que posteriormente sería conocido como Carlos el Temerario, el cual además tenía una hija que ya ha salido en este programa en otras ocasiones, María de Borgoña. Ya os la he mencionado antes, ¿eh? Pues adivinad quién fue el encargado, a petición del propio rey, para escoltar a su hermana hasta el barco que la llevaría a su nueva patria. Efectivamente, se lo pidieron a Warwick, y Warwick, sin tener otra alternativa, terminaría aceptando y acompañó a Margarita hasta el barco que la guiaría a su nuevo hogar, y la escoltó y cuidó de ella. Por supuesto, dicen que llegaron a cabalgar en el mismo caballo, él delante llevando las riendas y la princesa York detrás, sujetándose del jinete. Veréis, esto no os imagináis hasta qué punto fue humillante para Warwick, porque aquí no es solo que se ignorase totalmente sus preferencias en política exterior, a él, que era el veterano, el experto, el que había convertido a Eduardo en rey, el que se había jugado la pasta, el que había puesto en jaque a toda su familia, el que había perdido a su propio padre en la guerra. Warwick lo había perdido todo, lo había arriesgado todo por Eduardo. Y encima ahora le obligaban a ser el niñero de una princesa inglesa para que se casara con la gente que él no quería. Él no quería pactar con los borgoñones. De manera que, oye, pues puede ser que Warwick, al cual ya llamaban todos The Kingmaker, el hacedor de reyes, pensara que Eduardo, bueno, igual que lo habían puesto, podían cambiarlo por otro. Pero, ¿qué otro rey podían poner en su lugar? Pues mirad, si queréis saber cómo continúa la historia, os animo a que sigáis escuchando. En el año 1468, Eduardo tenía dos hermanos pequeños. Ya os he hablado un poco de ellos. Estaba Jorge, el duque de Clarence, y estaba Ricardo, el duque de Gloucester. Ricardo todavía era bastante pequeño, entonces aún no tenía demasiado peso en la corte. Pero Jorge, por su parte, hasta que Isabel le diese a Eduardo un hijo varón, era el legítimo heredero a la corona inglesa, por lo que Warwick pronto puso los ojos sobre él. Warwick llevaba tiempo soñando con que Jorge se desposara con su hija mayor, también llamada Isabel, Isabel Neville en este caso.
y digamos que no le gustaba el hecho de que Eduardo no quisiera cumplir ese deseo. Sin embargo, parece ser que Jorge, tan bello como su hermano, tan encantador como su hermano, pero mucho más ambicioso y poco inteligente, también ambicionaba casarse con Isabel. No por amor, sino por motivos políticos. Por lo que, oye, cuando Warwick comenzó a llamar la atención de Jorge, Jorge se dejó seducir, se dejó atraer hacia su bando. Pero fue una cuestión gradual, una cuestión de poco a poco. Tened en cuenta que, normalmente, cuando en un reino estaba el rey y su heredero, la oposición tendía siempre a relacionarse con el heredero. ¿Por qué? Porque era la alternativa, porque era el futuro, porque el heredero era el único que podía enfrentarse de forma legítima al rey que ya estaba sentado en el trono. Pero Warwick era un experto, ya en cuestiones de gobierno, en cuestiones de poner y quitar reyes. No podía poner o quitar a un rey así como así. Para conseguir enfrentarse a Eduardo necesitaban una excusa, necesitaban una mecha, una chispa que lo prendiese todo. Y esa chispa llegó en forma de un forajido, un hombre llamado Robin de Redesdale, posiblemente uno de tantos personajes que inspiraron la leyenda, con el paso de los años, de Robin Hood o Robin de Locksley. Parece ser que era, en cualquier caso, una rebelión popular que se quejaba por lo típico, ¿no? Por los impuestos, por el hambre, por la crisis, por la mala situación, lo que se conoce popularmente como una revuelta del pan, ¿no? Algo bastante común en la Edad Media, algo que pasaba en todas las naciones y que solía sofocarse con bastante facilidad. Bastaba con enviar un ejército al lugar donde afectase y se acababa el asunto. Sin embargo, en esta ocasión, el descontento no se apagó, nada se tranquilizó y todo se precipitó poco a poco cada vez más hacia el desastre. Pues la revuelta terminó alcanzando unas proporciones nacionales prácticamente, y lo que había comenzado como una revuelta local se convirtió en un asunto de Estado. Comenzaron a protestar por el gobierno, comenzaron a protestar por Eduardo IV, comenzaron a protestar por la reina Isabel Woodville. Nadie la quería en el reino, todos la detestaban, consideraban que una reina plebeya, inglesa, y que en apariencia se había casado con el rey en circunstancias inapropiadas, no era la reina virtuosa que todos esperaban, ni una princesa extranjera que trajese la paz con otras naciones. Era, en definitiva, una ramera a ojos de muchos. Parece ser que en una situación como esta, pues tendrían que haber enviado a alguien a sofocar la rebelión, y Eduardo enviaría a Warwick. Sin embargo, esta rebelión se había originado en territorios cercanos a la familia Neville, en el norte, y eso debería haber hecho sospechar, porque Warwick, lejos de sofocar la rebelión, se dedicó a financiarla, a promoverla, a contribuir a que se mantuviese. Y, bueno, tuvo sus fases la rebelión, pero el caso es que aguantó bastante bien. Y esto sirvió de excusa para sacar al rey de Londres, y también sirvió de excusa para que Jorge, el duque de Clarence, se acercase todavía más a Warwick, puesto que, oye, en este caso tenían lo que necesitaban. Una revuelta que protestase contra el rey, que protestase contra el poder establecido. ¿Por qué no presentar una alternativa, un nuevo candidato de la nobleza para sustituir al rey? Y Jorge no se dejaría atrapar por su hermano, ni se dejaría retener por su madre, Cecily Neville. Nadie iba a impedirle hacer lo que quería hacer, que fue escaparse a Calais, a Francia, en compañía de Warwick y de su hija Isabel, para hacer dos cosas importantes. La primera, casarse con Isabel Neville, para así desafiar totalmente a Eduardo y cumplir el deseo de Warwick, la condición que éste le había puesto teóricamente para apoyarle en su camino al trono. Y la segunda, rearmar un ejército. Calais es importante para Warwick porque él se siente seguro allí. Había sido el capitán durante muchísimo tiempo, tenía la capitanía, era el jefe del ejército, y allí todos le eran leales, por lo que podían estar con cierta tranquilidad. Y lo prepararon todo, y regresaron a Inglaterra, y la tensión se convirtió en un nuevo conflicto armado. Pero esta vez no iban a enfrentarse los Lancaster contra los York, sino los York contra los York. Warwick y Jorge, en compañía de todas las tropas de los Neville, se enfrentarían a la coalición formada por el rey Eduardo IV, los Woodville,
que incluían al padre de Isabel, los Rivers, y a su hermano, John Woodville, el que se había casado con Catherine Neville, la duquesa viuda de Norfolk, es decir, la anciana. Y el 26 de julio de 1469, menos de 20 días de que Jorge e Isabel Neville se hubiesen casado en Calais, las tropas de ambos bandos se encontraron en la batalla de Edgecote, una batalla que terminó de forma desastrosa para el bando de Eduardo IV y de su esposa Isabel Woodville. ¿El motivo? Pues la reina tuvo que refugiarse. Otro motivo, el rey fue capturado por Warwick y hecho prisionero. Y otro motivo, todavía más doloroso para la reina. Warwick ordenó la ejecución de su padre, los Rivers, Richard Woodville, y de su hermano, John Woodville, aquel que había ofendido tanto a Warwick. Podría parecer que en este momento Jorge fue declarado rey y que la suerte simplemente habría sonreído a un nuevo señor de la guerra. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Esa situación de optimismo para el bando de Warwick duró apenas 6 meses, puesto que ya iniciado el año 1470, os digo ya en torno a marzo de 1470, esta época precisamente, Eduardo recuperó el control gracias a una nueva revuelta, una revuelta en Lincolnshire, la cual desembocó en otra batalla, la batalla de Losecoat Field. Eduardo recuperó el trono. Isabel, su esposa, dio a luz por fin a un heredero, un niño al que llamarían Eduardo y que estaba destinado a reinar bajo el nombre de Eduardo V, y por tanto ese niño desplazaba totalmente las esperanzas de Jorge y de Warwick, que ahora, que se habían visto derrotados por las fuerzas reales, tuvieron que marcharse. ¿Y a dónde se fueron? Pues a Francia de nuevo. Volvieron a Calais, al territorio de Warwick, pero luego tuvieron que adentrarse en territorios de su majestad, el rey Luis XI de Francia. Y este momento de la historia es extraño. Es extraño porque, de una parte, la paz regresa a Inglaterra durante unos meses. Eduardo tiene que volver a restablecer su puesto como rey y la tranquilidad del reino que llevaba gobernando ya 10 años. Mientras que Jorge y Warwick, que de repente se ven desarraigados, arrancados de su tierra, no podían regresar a Inglaterra y hacer como si nada hubiese ocurrido, de alguna manera habían puesto toda la carne en el asador y lo habían puesto todo en peligro, pues tienen que buscar una nueva forma de salir adelante. Jorge, por supuesto, ya no podrá ser rey. Hay un niño varón que ha nacido sano y que ha nacido fuerte y que está tranquilamente en compañía de sus padres en Londres. Jorge, en cambio, ahora simplemente es un duque fugado que se ha casado con la hija de un traidor. Pues tenían que salir adelante, que es lo que hacen los hombres fuertes. Y Jorge, como parece ser que no era el más inteligente, pues le dejaba a Warwick que pensase qué hacer. Y Warwick decidió ir a visitar a la única persona en este mundo que podía hacer que las esperanzas de Eduardo y de Isabel Woodville de conservar un reinado tranquilo se tambaleasen. Fueron al castillo donde residía Margarita de Anjou y su hijo Eduardo de Westminster, aquel que debería haber sido, para los aliados de los Lancaster, el legítimo heredero a la corona. Margarita, como os había dicho, llevaba unos años, 10 años, viviendo en el exilio, acompañada por una pequeña corte, en un pequeño palacio cerca a París, medio alejada de la vida pública, medio protestando cada X tiempo porque su primo el rey la ayudase a recuperar el trono. Sin embargo, los franceses no le hacían demasiado caso, y la visita de Warwick no se sabe con seguridad, pero debió contrariar a Margarita y sorprenderla. ¿Hasta qué punto esta reina estaba enterada de lo que ocurría en Inglaterra? Es cuestionable, es difícil de decir, pero bueno, Warwick se ocupó de ponerla al día. Warwick y Margarita de Anjou habían sido enemigos durante años. Se habían jurado odio mutuo varias veces. Margarita había intentado destituir a Warwick. Warwick había conspirado para apartar a Margarita, a su marido y a su hijo del trono. Y Warwick había sido el que había capturado a su esposo en el norte de Inglaterra y lo había encerrado en la Torre de Londres para que no perturbase el reinado de Eduardo IV. Con lo cual, pues, la relación debió de ser compleja. Pero llegaron a un acuerdo. El primer intento de Warwick para intentar alcanzar el trono a través de su hija mayor Isabel había fracasado. Jorge ya no podía ser rey. Pero Warwick todavía tenía una hija, una segunda hija,
Ana Neville, y da la casualidad de que Margarita de Anjou tenía un hijo varón que ya estaba en edad casadera, Eduardo de Westminster, del cual dicen que era un hombre bastante desagradable, feo y antipático. Pero lo necesitaban, por lo que Margarita de Anjou se alía con The Kingmaker, con el hacedor de reyes, y casan a su hijo con la segunda hija de este, en una boda que se celebró en Francia y que fue consumada en Francia. Y a partir de aquí, gracias a la ayuda que aportó de forma indirecta el rey de Francia, Luis XI, se organiza una nueva coalición, y esta coalición conseguirá lo imposible. Intentarán restaurar a la casa de Lancaster, a la casa de la Rosa Roja, en el trono que ahora habían usurpado los York, la Rosa Blanca. Qué situación más extraña, ¿no? Que Warwick y Margarita de Anjou de repente se aliaran, se hiciesen compañeros, por así decirlo, y fuesen a sacar de la cárcel al marido de Margarita de Anjou, al pobre Enrique VI de Lancaster, para volver a sentarlo en el trono, colocarle la corona y tenerlo como rey títere hasta que falleciese. Todo esto para que la nueva reina de Inglaterra fuese Ana de Neville, la segunda hija de Warwick, y el hijo de Margarita de Anjou. Es que es muy maquiavélico lo que pensaban estos dos, pero estaban dispuestos a conseguirlo. ¿Y lo consiguieron? Pues bueno, la respuesta corta podría ser decir que sí, que consiguieron liberar a Enrique VI, que consiguieron colocarlo en el trono y que lograron hacer que Eduardo IV tuviese que marcharse rumbo a Flandes al exilio. Sin embargo, como os digo, esa es la respuesta corta, porque la respuesta larga es mucho más compleja. La Guerra de las Rosas, lejos de acabar y lejos de terminar con una simple restauración de la casa de Lancaster o la tranquilidad de la casa de York, que cada vez daba más hijos y más hijos, Eduardo e Isabel hay que decir que tuvieron muchísimos hijos, pues digamos que la situación se complicaba todavía más, puesto que por ahí también rondaba en aquella época, y esa historia os la quiero contar el próximo día, un viejo militar muy aliado y muy amigo de Margarita de Anjou, que, mira por dónde, quería recuperar la custodia de su sobrino. Se llamaba Jasper Tudor. Pero esa historia os la contaré junto con el final, el desenlace de qué ocurrió con Margarita de Anjou, con Warwick, con Eduardo IV, con Isabel Woodville y con Enrique VI el próximo día. Como siempre, espero que hayáis disfrutado mucho de este capítulo, que no os haya aburrido y que queráis seguir conociendo más sobre la Guerra de las Rosas. Es un periodo fascinante, pero muy complejo, lleno de personajes, de familias, de fechas y de detalles que, oye, hay que tener mucho cuidado. Pero yo encantada de contároslo. Así que, ahora sí que sí, me despido de vosotros y nos vemos el programa que viene. Un beso para todos.